Cuando nos preguntamos acerca de lo que es la iglesia en el plan de Dios y puntualmente hacia dónde nos dirigimos según el plan y el propósito divino, debemos entonces responder a una pregunta muy precisa. ¿Cuál es el llamado de Dios para la iglesia? Pero podemos personalizarlo y meditar desde ya cuál es el llamado de Dios para nuestra iglesia, para nosotros hoy como miembros del cuerpo de Cristo y de esta iglesia local. ¿Cuál es el llamado? Bien, acabamos de leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 29, donde el Señor Jesús nos responde a esa pregunta a través del mensaje o de la carta que le escribe a la iglesia de Tiatira en el primer siglo. Y nos recuerda en este mensaje que somos una iglesia llamada a un crecimiento espiritual, que somos llamados a ser una iglesia que resiste al enemigo y resiste la falsa doctrina, y que en conclusión somos llamados a ser una iglesia victoriosa en Cristo. Victoriosa sobre todos estos aspectos que son contrarios al plan de Dios, a su reino, y que son enemigos de nuestras almas. Por eso el tema que vamos a tratar esta mañana lo he denominado: somos llamados a ser una iglesia victoriosa. Somos llamados a ser una iglesia victoriosa. ¿Cómo podemos responder entonces a ese llamado? ¿Cómo ser una iglesia victoriosa conforme al plan y al propósito del Señor Jesús, que la ha edificado y establecido y la sustenta? En este sermón, hermano y amigo, lo invito a que exploremos juntos esos aspectos que nos permitirán descubrir cómo comportarnos como individuos y como iglesia que se dirige y persigue la meta de la victoria. Vamos a desarrollar este tema entonces bajo tres enunciados. En primer lugar, nuestro llamado a ser una iglesia próspera. En segundo lugar, nuestro llamado a ser una iglesia que resiste. Y en último lugar, nuestro llamado a ser una iglesia victoriosa. El llamado a ser una iglesia próspera, el llamado a ser una iglesia que resiste y el llamado a ser una iglesia victoriosa. Permítame entonces llevarle en oración al trono de la gracia para que el Señor alimente nuestra alma a través de su palabra. Oremos. Padre bueno, estamos aquí rendidos delante de tu presencia. Anhelamos oír tu voz. Anhelamos, Señor, escuchar tu palabra, tú que estás ahora en medio de este candelero. Te pedimos, Padre, aliméntanos con el mensaje de tu palabra, ayúdanos a comprender cómo podemos ser una iglesia victoriosa en Cristo en medio de tantos enemigos y en medio de tantas luchas y persecuciones. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al primer aspecto. Llamados a ser una iglesia próspera.
Hablar hoy de una prosperidad, escuchar un sermón sobre prosperidad en nuestro tiempo, va a obtener dos reacciones principalmente. Una de desaprobación y otra de gran gozo. Algunos lo recibirán con gusto y otros encenderán las alarmas y desconfiarán de ese mensaje, pues hablar de prosperidad en este tiempo es peligroso. Permítame decir aquí que la tolerancia o intolerancia a cierta clase de mensaje puede determinar el progreso o declive de una iglesia verdadera. La actitud con que recibamos un mensaje o cierto mensaje, vuelvo a decir, determina el progreso o el declive de una iglesia verdadera. Y de eso meditaremos más a fondo en el siguiente punto. Pero por ahora, permítame decirle que en nuestro medio, la prosperidad de una iglesia cristiana se mide con un rasero humano que discierne todo a la luz de lo que el mundo considera exitoso. Eso es lo que hoy día se entiende por prosperidad. Todo lo que humanamente se evalúe y se considere exitoso es próspero. Pero para evaluar la prosperidad genuina de una iglesia, el único juez infalible es Jesucristo, quien claramente reconoce la verdadera prosperidad y el progreso de su iglesia. Por eso, en primer lugar, quiero que meditemos en que Cristo ve y conoce nuestra condición espiritual. Cristo ve y reconoce nuestra condición espiritual. Nuestro pasaje de hoy, hermano, amigo, no se le olvide, este pasaje es el instrumento a través del cual el Señor viene a hablarnos esta mañana. Sí, este pasaje no es un pasaje al azar, es un pasaje que se estableció desde antes de la fundación del mundo como la voz del Señor para su alma y la mía. ¿Me comunico? Este no es cualquier pasaje. Es más, es la carta del Señor a su iglesia. Y recuerde que Él está en medio hoy de su iglesia. Y su palabra debe ser en consecuencia escuchada con toda solemnidad y atención, y en especial porque hoy nuestro Salvador se nos presenta con toda su autoridad y poder antes de darnos el mensaje de esta mañana que necesitamos oír. Versículo 18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. ¿Sí nota la imagen con que el Señor se nos presenta hoy aquí en medio de nosotros? Y el primer rasgo que salta a nuestra vista en esta imagen es el título Hijo de Dios. Note, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios. Hay un salmo que hace una alusión al título, a este título precisamente y sus implicaciones. Quiero que vaya rápidamente en su Biblia al Salmo 2 y me acompañe mentalmente en la lectura del versículo 6 hasta el versículo 12. Y vaya captando la analogía, el parecido que hay entre este salmo y el mensaje que leíamos de
el Señor a la iglesia de Tiatira hace un rato. El Salmo 2, verso 6 dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. ¿Sí captó aquí el título de Hijo de Dios? ¿Sí lo captó en este salmo? Porque, como dice Hebreos, ¿a cuál de sus ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Querido hermano, amigo, sí, amigo, usted también que aún no es creyente, joven, présteme atención. El Hijo de Dios es el que le está hablando. Y hay una advertencia clara, hay una amonestación clara aquí. Presten atención al Hijo, honren al Hijo, para que no perezcáis en el camino. La iglesia del Señor siempre debe tener en vista esto, que Cristo es el Hijo de Dios, es decir, su Rey, su Señor, su Juez. El que es, el que era, el que será, el que estuvo muerto pero vive, a quien el Padre le ha dado toda autoridad, y también añade que el juicio, dice el Nuevo Testamento, se lo ha dado el Padre a su Hijo Jesucristo. Y es muy importante y es muy aplicable, muy pertinente, de acuerdo con el mensaje que el Señor tiene para nosotros, para su iglesia esta mañana. Los reyes, hermano, amigo, los reyes, los señores del mundo, incluso los ídolos del mundo, no son nada, mucho menos voz de autoridad o jueces para que los creyentes temamos y busquemos su aprobación o desaprobación, así como sucedió con la iglesia de Tiatira del siglo I. El único Señor nuestro, el único Rey, el único juez que juzga nuestras intenciones y nuestras obras, de a quien tenemos que dar cuenta, es Cristo. Y necesitamos tener eso en vista. Por eso se nos presenta hoy primero el Señor como el Hijo de Dios, pero hay un segundo rasgo en esta revelación de Cristo aquí. Habla de sus ojos y sus pies. Versículo 18, la siguiente parte. El que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: así es que debo mirar a Cristo hoy con los ojos de la fe, hablándome al oído, hablándonos como iglesia, hablándonos individualmente, como el Hijo de Dios y el que tiene llama, sus ojos como llama de fuego y sus pies como bronce bruñido. ¿Qué significa esto último? Bueno, aquí se remarca una visión de Cristo penetrante y un caminar aplastante de su juicio contra sus enemigos. ¿Cómo sabemos que esta interpretación es correcta? Bueno, porque el mismo texto en su contexto nos da la interpretación. Mire el versículo 23.
Dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy, ¿quién? Dice, el que escudriña la mente y el corazón. Ahí está su mirada penetrante como llama de fuego, que ve hasta el fondo la realidad de lo que hay en el interior. Y sus pies como bronce bruñido, y os daré a cada uno según sus obras, su juicio. Él aplastará a sus enemigos. El bronce bruñido era una especie de material que en el siglo I usaban los herreros de cierto lugar para hacer los escudos de los soldados, para que no penetraran las flechas ni ningún instrumento bélico. Así que cuando el Señor camine sobre sus enemigos, los destruirá y los aplastará con total firmeza y eficacia. Así que la mirada del Señor no es algo superficial, hermano y amigo. Él ve más allá, profundamente, ve la realidad de todas las cosas. Sus ojos son como llama de fuego. Hermano, el Señor Jesús está aquí en medio de nosotros y Él no está mirando su apariencia. Él no mira a la hermana si está bien acicalada. Él no me mira a mí si tengo bien puesto el nudo de la corbata. Él va al fondo de mi alma, al fondo de su alma. Está mirando el Señor hoy, ahora, el que camina en medio de nosotros. Él como sacerdote en medio de los candeleros de oro, ¿lo recuerda? Él no ve ni juzga la apariencia como el ojo humano, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, dice 1 Samuel 6:7. Así que cuando el Señor viene a su iglesia en su día y la observa, déjeme remarcar, lo está mirando a usted, hasta el fondo de su alma. Él no mira la apariencia de nuestra iglesia o de cualquiera de sus iglesias hoy en su día. Él no mira lo externo, Él no mira lo grande del edificio, ni el número de miembros, ni sus cuentas bancarias, ni sus recursos materiales. Él mira el corazón de su pueblo. Por eso déjeme remarcarle, Él está mirándole a usted ahora mismo, ahí su alma, su corazón, lo está observando. Usted no puede engañarle a Él, está mirando lo que hay en su corazón, su actitud, su interés en Cristo, su concentración en este culto. Especialmente si está escuchando la voz que le habla hoy por su palabra. Si está prestando atención, Él ve si su corazón tiene una respuesta agradable, indiferente. ¿Qué está en su corazón ahora mismo, querido hermano, amigo? Eso Cristo lo está viendo. Y el Señor vino a decirle hoy a su alma estas cosas. Él ve su verdadera condición espiritual y la actitud suya hacia Cristo. De esta semana que acaba de pasar, de este instante, porque en Él hay un presente continuo de todas las cosas, todo lo pasado, presente y futuro está delante de sus ojos. No hay ninguna actitud de su alma que se le escape a su mirada. Y eso es lo que Él estaba viendo aquí de su iglesia. Y por eso lo segundo a considerar es que Él reconoce
el grado espiritual de su pueblo. Cristo reconoce el grado espiritual de su pueblo. Versículo 19, mírelo. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Eso es lo que ve Cristo de esta iglesia del primer siglo. ¿No le parece que es un gran elogio para una iglesia estas palabras? Y usted que se está distrayendo y se está por allá yendo lejos, por favor, no permita que la voz de Cristo sea indiferente ante su alma. Pero qué satisfactorio para una iglesia como la del primer siglo, la de Tiatira en este caso, saber que Cristo conoce muy bien y en detalle su condición espiritual, cómo avanza su obra en nuestras almas. Tiatira es vista como anhelamos o debemos anhelar nosotros también hoy ser vistos por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Bueno, aquí dice, abundando en buenas obras. Eso dice el texto. Yo conozco tus obras. ¿Piensa usted en sus obras? Pero tenga cuidado, porque es que Cristo está con sus ojos de fuego mirando la verdadera intención que hay detrás de cada obra suya. Él no mira lo externo, recuerden. Él mira la intención que hay detrás de cada obra, que para mí puede ser una buena obra, para otros me la pueden ver también y calificar como muy buena, pero ¿qué hay realmente en mis motivos más íntimos de mi alma para hacer esas obras? Cristo lo está viendo. Pero también dice, versículo 19, y conozco tu amor. El amor. Ese amor que dejó apagar la iglesia de Éfeso, ¿lo recuerda el primer mensaje? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero esta iglesia tiene un amor que no tenía la de Éfeso. Tenía un amor por la causa de Cristo, por el reino, por alumbrar como candelero ante el mundo que estaba sumido en tinieblas y sombra de muerte. Amor por los perdidos. Una iglesia evangelizadora era la iglesia de Tiatira. Y una iglesia fiel, versículo 19, y conozco tu fe, tu fidelidad, diligentes en el reino, pero especialmente una iglesia fiel en el siglo I apuntaba a una iglesia que no negó el nombre del Señor Jesucristo, aún frente a las persecuciones y aún ante el riesgo de la pérdida de sus propias vidas o ser víctimas de tristes y feroces castigos y dolores. Permanecieron fieles. Dice, yo conozco tu fe también y tu paciencia, versículo 19, y servicio y tu paciencia. Era una iglesia activa, pero una iglesia también paciente. La paciencia era que resistía, que perseveraba bajo prueba. Cristo se agrada en estas cosas de una iglesia. Dice, yo conozco tus obras. ¿Cómo nos anima esto a andar en esas obras? Como cuerpo, como familia, corporativamente, pero también como individuos. Porque si alguno de nosotros no anda en estas obras, ya delante del Señor está afectándonos a todos los demás. Andar en estas virtudes, crecer en ellas, eso agrada a Cristo y eso lo reconoce el Señor. Él sabe exactamente cómo es esa vida de su iglesia. Mire cómo dice al final, y que tus obras postreras son más que las primeras. Esa es una iglesia próspera. Por eso este primer punto lo quise llamar
de esa forma. El título de este primer punto es: somos llamados a la prosperidad. ¿A qué prosperidad estamos hablando? Espiritual. Tanto que es una prosperidad sostenida, porque el mismo Señor Jesucristo dice: ustedes hacen eso y he visto que sus obras han venido en crecimiento. Sus obras antiguas sus obras presentes son mejores que las pasadas. Qué bueno eso, ¿verdad? En consecuencia, atendamos, hermano, amigo, ese llamado que el Señor hoy vino a hacernos, para ser como hijos suyos individualmente, prósperos espiritualmente, andando en estas cosas: amor, buenas obras, fe, servicio, paciencia. Subraye eso ahí en la primera parte del verso 19. Póngalo en su mente. Eso agrada a Dios, pero no solo andar en ella, sino que cada vez vaya abundando más, creciendo más. Porque eso es lo que dice el Señor aquí respecto a esta iglesia. Una iglesia que prospera en gracia, que da fruto abundante. Somos exhortados, animados a permanecer en continuo crecimiento, en una prosperidad espiritual exuberante. Y Él nos está viendo, Él nos está mirando, juzgando acerca de estas cosas, de este amor, de esta fe, de este servicio, de esta paciencia, resistiendo en medio de la persecución. Y eso es lo que me lleva al segundo punto principal. Somos llamados a ser una iglesia que resiste. Verso 20 al 23. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetice, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Trasladémonos al siglo I. La iglesia de Tiatira estaba sujeta a mucha presión en cuanto a su fe, en cuanto a su fidelidad, en cuanto a no negar su profesión de fe, no negar a Cristo. Era una ciudad pequeña. Su ubicación la podemos todavía establecer en un mapa, en lo que hoy es Turquía, lo que era en el siglo I Asia Menor. Allí estaba ubicada la ciudad de Tiatira y allí estaba la iglesia. Y si usted observa las características geográficas de esa iglesia, de esa ciudad, encontramos que estaba estratégicamente establecida en un lugar fronterizo. Y eso le permitía o llevaba a que la ciudad de Tiatira fuera una ciudad comercialmente hablando muy importante, muy próspera. También era un centro militar, por esto de ser una frontera. Allí entonces en Tiatira había mucha industria artesanal. De allí procedía una mujer que nos nombra el libro de los Hechos. El médico Lucas en el libro de los Hechos registra que había una mujer llamada Lidia que comerciaba, recuerde, con telas teñidas de púrpura. Esas telas teñidas de púrpura, ese color especialmente era usado por aquellos hombres que estaban en altas dignidades en diferentes cargos del Estado del Imperio Romano, y ella vendía ese tipo de telas para elaborar ese
esos vestidos para estas dignidades. Y posiblemente fue Lidia quien llevó el evangelio a la ciudad de Tiatira después de oírlo predicar en Filipos. Es posible. Pero el punto es que la actividad económica de esta ciudad era muy importante. Y sabemos también que el comercio estaba tan bien organizado porque hay un testimonio de muchas inscripciones que se han encontrado acerca de los gremios que había de cada actividad comercial. Es decir, que cada aspecto industrial o artesanal o comercial tenía su gremio, su sindicato, pero cada gremio y cada sindicato estaba dedicado a una deidad. Así que para pertenecer a ese gremio y para poder tener opciones y tener prosperidad, debía de estar afiliado al sindicato y también debía de someterse a todo el tema de idolatría al que estaba asociado ese sindicato. ¿Me comunico? Entonces, si era la Asociación de Panaderos de Tiatira y se reunían para debatir algunas cosas y para gestionar algunos negocios, entonces llamaban a todos los asociados y después de tratar sus temas económicos, entonces decían, bueno, aquí tenemos la estatua de nuestro gran Dios Zeus, ahora vamos a tributar a él nuestra adoración, porque es por él que podemos hacer todas estas cosas y por eso es que tenemos prosperidad en nuestras panaderías y bla, 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 y bla, 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 y ahora vamos a sacrificar estos alimentos y vamos a disfrutar y comer de este festín. Y venía bebida, comida en abundancia, relajo y todo lo imaginable, y solamente se podía crecer y prosperar como comerciante en ese medio participando de estas cosas. Así que por eso hablamos de que la iglesia se vio seducida a ser mucho más amigable a su entorno, mostrarse menos intolerante, mostrar más amor de Cristo, ser más comprensiva ante la sociedad, y eso le ganó una fuerte reprensión del Señor, como leímos hace un instante. Por eso nuestro llamado, como dice nuestro punto, nuestro llamado es a ser una iglesia que resiste. Y lo primero que quiero enfatizar es resistamos lo que Cristo resiste. Versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Note, el Señor Jesús está enojado. Él está contra esto. Él resiste esto que está señalando en la iglesia de Tiatira. Es un llamado de atención a su iglesia por parte de Cristo, su Salvador. Y es una exhortación, présteme por favor atención al término. El Señor Jesús le hace a su iglesia una exhortación, un llamado a la intolerancia. Repito, intolerancia. ¿Cómo así? Sí, es un llamado a la intolerancia. La iglesia debe oponerse, debe resistirse a conformarse al mundo que la rodea. La intolerancia es una marca de la verdadera iglesia cristiana. Pero no estoy hablando de una intolerancia caprichosa para promover el orgullo y el desprecio egoísta del hombre. Por eso en el siglo XXI, en este tiempo, en esta época que han clasificado como el mundo posmoderno, se caracteriza por el espíritu de la ¿qué? De la total tolerancia. Tolerancia generalizada e ilimitada. Y esa tolerancia hoy día, en el siglo XXI, es considerada como la gran virtud. Y ser intolerante es despreciable, es malo.
qué es la tolerancia? Bueno, la tolerancia sencillamente es un espíritu incluyente, respetuoso de todo tipo de pensamiento y de conducta. El Señor Jesús es así. Tolerante, respetuoso, incluyente de todo tipo de pensamiento y de conducta. ¿Sí? Algunos saldrán y dirán, no, sí, porque Dios es amor. Y le salen las lágrimas, ¿no? ¡Ay, Dios es amor y hay que amar a todos! Pero ese no es el Cristo de las Sagradas Escrituras. Para muchos hoy día la iglesia debe ser modelo de tolerancia por excelencia, la expresión más pura y práctica del amor de Cristo, y en consecuencia todo creyente y la iglesia debe dar cabida a cualquier expresión, cualquier condición y práctica humana, sin restricciones, sin exigencias. Un amor incondicional, incluyente, no es lo que expresa fielmente el carácter de Cristo, el espíritu de Cristo. Por el contrario, insisto, Cristo demanda intolerancia radical. Y aquí en el contexto de este mensaje es intolerancia radical a dos aspectos, no los únicos en toda la Biblia, pero sí en este mensaje específico a la iglesia de Tiatira y hoy a nosotros, y es intolerancia en cuanto a doctrina y culto. Sí, Cristo rechaza tolerar la falsa doctrina. Lean conmigo otra vez versículo 20, la primera parte. Tengo unas pocas cosas contra ti que toleras. Ahí está la tolerancia. A esa mujer Jezabel que se dice profetiza y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Cristo no es tolerante. Es intolerante y la iglesia estaba tolerando falsos maestros, falsas enseñanzas. Si lo vio ahí, está claro, me parece. En cabeza de una mujer Jezabel que se dice profetiza, enseña falsas doctrinas y seduce a mi pueblo, dice, al error, a la idolatría. Jezabel, quizás no era el nombre de una hermana en la iglesia de Tiatira del siglo I, y creo que, y espero que no haya ninguna creyente que se llame Jezabel hoy en ninguna iglesia cristiana. Porque Jezabel evoca un personaje histórico del Antiguo Testamento. El perfil de la Jezabel real del pasado, que era hija del príncipe de Tiro, que sedujo al rey de Israel, su esposo, a adorar a Baal con todo el pueblo. ¿Sí lo recuerda? Usted lo puede leer allí en el libro de los Reyes. Cristo es intolerante con los que quieren usurpar su autoridad, haciéndose pasar por portavoces suyos. Eso es lo que hacía esta mujer, dice el versículo, toleras esa mujer Jezabel que se dice ser profetisa, es decir, ella misma se autonombró ¿qué? Profeta. Menos mal eso nos pasa en el siglo XXI, ¿cierto? Qué triste, pero así es. Y yo sé por qué se ríe usted. Porque pululan sectores donde hombres o mujeres profetizan en nombre de Dios, apartados de la única palabra autorizada de Dios, que son las Sagradas Escrituras. Cristo no tolera en lo más mínimo cualquier voz no autorizada, revelaciones, sueños,
sentires, opiniones, no es que yo opino, opinión personal, dada como autoridad por un hombre, como digo, por una mujer, peor aún, no se debe tolerar en la iglesia. Ese es el mensaje claro del Señor. Solo Escritura. Como dice el apóstol Pedro en su carta, tenemos la palabra profética ¿qué? Más segura, a la cual debemos estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Fuera de esa palabra autorizada, Cristo desecha totalmente cualquier tipo de enseñanza. Pero no solamente Cristo es intolerante con la falsa doctrina, sino también dijimos, Cristo es intolerante con cierto culto. La escuela de Jezabel dentro de la iglesia, valga decir, era muy popular para aquellos creyentes que se veían tentados a transigir con el mundo, a conformarse con estas cosas que le narraba que pasaban en Tiatira, para poder tener cierta seguridad, cierto bienestar, tranquilidad económica, social, etcétera. Se acomodaban al mundo y a sus prácticas, y la escuela de Jezabel entonces predicaba una doctrina donde decía quizás que no había ningún problema y que todos los creyentes podían participar de ese tipo de cosas sin sufrir ningún daño espiritual, ni la iglesia sufrir ningún problema. Pero el Señor Jesucristo no está de acuerdo con ese mensaje de Jezabel. Dice claramente el versículo 20 al final, que enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Eso es lo que se hacía en los gremios económicos de la ciudad de Tiatira. Y Jesús bien sabe que las enseñanzas falsas y la influencia impía son más peligrosas para su iglesia que el mismo martirio y los sufrimientos. Hermano, hermana, entendamos eso. Es más peligroso dar alguna concesión con el mundo, conformarnos algo al mundo. Es mucho más peligroso que la incomodidad, el sufrimiento que podamos llegar a sufrir cuando no nos conformamos al mundo. ¿Me estoy comunicando? ¿Me hago entender? Lo que perjudica a nuestras almas no va a ser el sufrimiento, la incomodidad, el perder ciertas oportunidades, el quizás tener un nivel de vida un poco más bajo, un perfil más bajo, como se dice ahora. Eso no va a perjudicar nuestra alma, pero lo que sí va a perjudicar nuestra alma es que nos conformemos al mundo para alcanzar lo que ofrece el mundo. Y la iglesia va a sufrir. Y el Señor no tolera tales concesiones y por eso llama fuertemente al arrepentimiento de estas cosas. Por eso aquí el segundo asunto a considerar en este punto es arrepintámonos de la tolerancia. Versículo 21 y 22. Le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Dios es muy claro, el Señor Jesús es muy claro con su iglesia, el rechazo, la intolerancia a estas cosas, a estos comportamientos pecaminosos. Pero también Cristo hoy habla a su iglesia y le dice, también estoy lleno de gracia, de misericordia, de paciencia, y lo llamo al arrepentimiento. Si lo nota ahí en el versículo 21, le he dado tiempo para que se arrepienta. Ese es nuestro Dios, lleno de gracia y de verdad. Dios en Cristo llama a todo ser humano a que se arrepienta de su pecado, para no sufrir el justo castigo que merece su pecado, la ruina eterna de su alma.
Ay, pastor, pero es que yo no soy como esos que dice ahí el libro de Apocalipsis. No, yo no voy a esos cultos idolátricos, ni fornico, ni nada de esas cosas. Ah, no, pero usted guarda perfectamente la ley de Dios, ¿cierto? Ay, pastor, es que yo no robo, yo no mato. De malas, perdóneme. El Señor no está para esos jueguitos. Él quiere que reconozcamos su señorío, que nos sometamos a su autoridad, que rechacemos lo que Él rechaza y que amemos lo que Él ama, que toleremos lo que Él tolera y tengamos intolerancia con lo que Él es intolerante y punto. Revise su vida, querido amigo. Hoy el Señor le está extendiendo la mano y le está llamando. Hoy el Señor en medio de su iglesia le dice: arrepiéntase, ¿qué espera? ¿Por qué sigue ahí jugando con su alma, con el futuro eterno de su alma? Joven, por favor, hijos de nuestras familias cristianas, arrepiéntanse seriamente, den un paso de fe, de arrepentimiento, vayan a Cristo, abrácenlo, únanse a su iglesia, obedezcan al Señor Jesucristo, dejen de oír los cánticos y las sirenas del mundo. El Señor hasta hoy ha tenido paciencia con ustedes, así como le dice a Tiatira. He sido paciente, dice el Señor. ¿Qué espera, amigo? ¿Tiene usted comprada su vida sobre esta tierra? ¿Cuántas veces no le he dicho que sabe usted que mañana no hay aliento en su boca? Pero hasta ahora, hasta ahorita, mire, hoy el Señor le dice: mire, he tenido paciencia con usted, arrepiéntase. Pero usted sigue aplazando su arrepentimiento. Sigue arranchado en su actitud de rebelde, creyendo más quizás a otras voces como estos de Tiatira, que prefirieron escuchar otras voces y no la voz autorizada de las Sagradas Escrituras. Y hoy usted quizás sale de este templo despreciando la misericordia y la paciencia de Dios en Cristo. ¿Va a ser usted hoy uno de esos que sale por esta puerta despreciando esa gracia y esa misericordia? Arrepiéntase y crea. Esto es solemne. No que la paciencia infinita y eterna de Dios tenga límites, sino que un día también Dios establece soberanamente que su paciencia dé paso a su justicia. Y vendrá el justo juicio, versículo 22 y 23. He aquí yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que en ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿A quién pretendemos engañar? ¿Al que tiene los ojos como llama de fuego? Ante Él nos vamos a esconder, a justificar, vamos a salir bien. Cuando Él conoce perfectamente qué hay en nuestro corazón, lo que es la intención oculta de nuestras almas. El Señor está airado aquí contra los que no se arrepienten. Y así como nombró a Jezabel como modelo de aquella mujer del Antiguo Testamento, sabemos la indignación divina en que resultó contra esa mujer en Segunda de Reyes,
Como castigo por su maldad, finalmente fue empujada por una ventana, cayó varios pisos hasta un empedrado, fue pisoteado su cuerpo por caballos y finalmente los perros lamieron su sangre. Léalo ahí en Segunda de Reyes. El Señor está indignado contra los que no se arrepienten. Es hora de movernos al último punto. Somos llamados a ser una iglesia victoriosa. Debemos atender el llamado de Cristo como individuos y como iglesia. Debemos atender, hermanos, a ese llamado a ser una iglesia próspera espiritualmente, en gracia, en buenas obras, dando fruto. Versículo 24 y 25 dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. El Señor nos llama a perseverar en una vida espiritualmente próspera, que dé fruto. Un fruto continuo, sostenido, abundante. Le dice el Señor, vea, continúen en eso, no dejen de hacerlo, reténganlo hasta que yo venga. ¿Qué deben de retener? Versículo 19, el amor, la fe, el servicio, la paciencia y estar en un crecimiento continuo en estas cosas en Cristo. Una prosperidad espiritual, un crecimiento en la gracia, como dice el apóstol Pedro. Somos exhortados a permanecer en esa dinámica espiritual y de esa manera podremos alcanzar la victoria, ser más que vencedores. Versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero. ¿Recuerda el Salmo 2? Como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Note que dice, guardaré mis obras, hasta el fin. Si lo ve, verso 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Es decir, que el victorioso, la iglesia victoriosa, el creyente victorioso de esa iglesia victoriosa, no es alguien que vence en la eternidad, ¿me comunico? Sino es alguien que guarda las buenas obras en este tiempo hasta el fin. Véalo allí. Al que venciere y guarde mis obras hasta el fin. Su victoria está en esta vida, anticipando la victoria venidera. A pesar, hermano, de la tribulación, a pesar de que el mundo, como dijimos, es el trono de Satanás. ¿Recuerda el sermón de hace 8 días? Aunque estamos bajo presión, aunque estamos bajo guerra, debemos mantenernos firmes. Somos exhortados a estar firmes allí, guardando las obras, perseverando, resistiendo a pesar de tribulaciones. Porque el que resiste vence al enemigo en medio de las pruebas. La iglesia que resiste fielmente hace que el diablo huya. ¿Recuerda? Resistid al diablo
y huirá de vosotros. Por eso dice que recibiremos autoridad. Versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. En Cristo somos reyes y sacerdotes, ¿lo recuerda? El que nos lavó con su sangre, aquí dice en el contexto de Apocalipsis capítulo 1, lo leíamos, versículo 6, 4 al 6. Nos lavó con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes. Estamos reinando con Cristo, nos es dada la autoridad siempre y cuando andemos en Cristo. Compartiremos la autoridad de Cristo sobre las naciones mientras el Evangelio se predique por todos los confines de la tierra a toda criatura. Se cumplirá la promesa del Salmo 2 que leíamos. El Padre le dice al Hijo, pídeme y te daré por herencia las naciones. Y ahora Jesús reclama a las naciones a través de la predicación del Evangelio por parte de su iglesia, y con autoridad la iglesia que anda en los caminos del Señor, que vive en el Señor, que está siempre andando en las obras del Señor, va evangelizando y va venciendo las puertas del Hades y rescatando los que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, de toda nación, pueblo, raza. Los imperios caerán ante la predicación del Evangelio. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y además atesoraremos a Cristo. Dice el versículo 28, y les daré la estrella de la mañana. ¿Quién es esa estrella de la mañana? Vaya al capítulo 22, versículo 16, y mire por favor este verso. Yo Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Él es el lucero de la mañana, Él es la estrella de la mañana. Él es el que alumbra en la oscuridad. Él es el que en tiempos oscuros, como los que vivimos hoy día, esos que usted escucha incluso en la radio, en el noticiero, días de incertidumbre, días oscuros, Cristo es la luz para su iglesia en medio de la oscuridad. La promesa es que la iglesia que anda en Cristo, vive en Cristo, obedece a Cristo, recibirá cada vez más y más de Cristo, de su luz, la luz para los vencedores en tiempos oscuros, difíciles, de tinieblas. Les daré la estrella de la mañana. Yo me daré a ellos, dice el Señor, los alumbraré cuando pasen por valle de sombra de muerte. Esa es la gran promesa, llegar a ser iglesias vencedoras en este sentido. Por eso hemos visto en este sermón hasta aquí 3 puntos. Llamados a ser una iglesia próspera espiritualmente. Segundo, vimos llamados a ser una iglesia que resiste la falsa doctrina, resiste la idolatría. Y en conclusión, esa iglesia que prospera espiritualmente y resiste la falsa doctrina es una iglesia que victoriosa, que es el último punto. Llamados a ser una iglesia victoriosa. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Oremos. Padre Santo, gracias damos siempre por tu palabra. Te pedimos perdón por nuestra infidelidad, Señor. Por nuestra necedad, porque tú nos llamas al arrepentimiento muchas veces y no atendemos.
Te damos gracias, Señor, porque eres paciente. Ayúdanos. Hoy tu iglesia clama más de tu espíritu, más de tu gracia, para andar en estas buenas obras de amor, de fe, de servicio, de paciencia. Te rogamos, Señor, ayúdanos para que sean virtudes que estén siempre crecientes en nuestras almas y en nuestra iglesia en general, nuestra iglesia local. Padre, ayúdanos, te lo rogamos. Ayúdanos a despreciar el mundo, a no escuchar voces que quieren llevarnos a ser más tolerantes con el mundo, con lo que tú eres intolerante, Señor. Ayúdanos, Padre, a andar a la luz de tu Hijo Jesucristo. Señor, glorifícate, ten misericordia, bendícenos hoy, te lo rogamos, impacta nuestra alma, llénanos de la gracia necesaria para perseverar, para ser fieles, para seguir adelante, para ser una iglesia victoriosa, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.